Comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei Mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Ejeyonu vekimonu veigionu las manos de señores, 1000 programas de Dinaye Yiddish Show en Lomas de Wünschen Mazel Tov. Itzik, was machst du? ¿Cómo estamos? Estamos bien, sabes, me schleppsach en Gott Mitchelsach, pero lo más importante, Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov. Sergio Lere. Mazel Tov, Mazel Tov. Yo estoy pensando que los judíos siempre nos deseamos hasta los 120 años y ahora estamos en la cifra que estamos. Es increíble. Un Yesher Koach para vos y un abrazo para todos los que tuvieron que ver con la Yiddish Jesús, los que tenemos que ver y todos nuestros Zuckukers. Y Lucas, ¿vos viste, Lucas? Bien, muy bien. Contento de estar en los 1000 programas. Sé que llegué muy sobre la hora. Bueno, está buenísimo que esté tanta gente acá también. Así es. Y tenemos comunicación con nuestros oyentes, Sergio. Claro que lo tenemos a través de nuestro WhatsApp, que es solo para mandar mensajes, por favor, no llamar al 54 911 3770 2728. Fajabale 3770 2728. Y el primer homenaje es a las telefonistas que durante muchísimos años atendieron a nuestros oyentes y en lugar de tomar mensajes charlaban porque se hicieron amigas de centenares de oyentes. Sore, ¿cómo estás? Stell dem Mikrofon. Adasa, Kumaer, Zogavor. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola Sara. Hola Adasa. Hola Felipe. Hola Moishe. Muserzi. Del primer grupo. Sore, muchas gracias, Adasa, a pesar de que Adasa nos hizo juicio porque dice que la echamos. Quiere indemnización igual que Sara. De alguna forma vamos a tener que compensar. Wir sind jung, wir haben Zeit. Así es. Ich hab Zeit, ich will warten, decía Ben-Zion Wittler. Le decía eso a Schifre Lehrer. Y vamos a un Retenish para que nuestros oyentes puedan ganar importantísimos premios. ¿Quién canta Sismir Voilin Git? Lo único que puedo ayudarles es con el nombre. El nombre original era Grisha. Lucas, Lomirer, Versing, ¿quién canta? Bin schon neues gewesen, a Welt, Hitzen, Regen, sibirische Kell, wie na Palaz, bis gezählt, alles gewesen gesehen. In wir wieder noch nicht gewesen, Menschen, Welt, alles auf der Welt, in der Beul, in Magie, Same Chayet zu sein, Ayid, se mir Beul geht, als der Pavus bin Ayid. Wer bin hier allein, kann verstehen mein Git genießt, bin mir Ayid, der Lehm weiß, was das meint, sing mir
mir a Liedele und Pfeif auf den Feind. Seh mir Beulen geht, alter Pavus bin ich. Jeder helft mir mit, wo's kennt, der mit Kräften, der mir wird sehen. Jeder einer hab es bekennt, bin Liebe wird schon nicht verbrennt. Einer helft mir intelligent, der mit Zeichel und der mit den. In sie ma Feuer, in sie ma Gier, in ihr bin glücklich frei gar nicht. Ich seh mir Feulen geht, alter Pavus bin ich. Wer wir allein können verstehen mein Gemüt, oi weil mir hat unser Land schöner erkennt, wer viel Sonne im Pinchine verbrennt. Seh mir Beulen geht, alter Pavus bin ich. Auf der jüdischen Gas, die Societies, der Joint in Hayas, seht ihr, das ist gar nicht kein Spaß. Me helft, Gewalt, me helft. Der mit Akties macht mir satt, der hat diese Zertifikat. Ihr darf verstehen, sie hat a Heid, wenn's wollt a so, beim es gewähn. Oh, ich seh mir Beulen geht, alter Pavus bin ich. Wer wir allein kann verstehen mein Kind Gemüt. Oi, dir beter Gott, denn du verstehst, was ich mein. Oi, mach es und kennen sich schon elf allein. Seh mir Beulen geht, alter Pavus bin ich. In alter Pavus bin ich. No es tan difícil, no es tan difícil y pueden llamar a nuestro WhatsApp, solo mensajes, y en el Shmues Kessel, en el chat de nuestro Facebook, por donde estamos transmitiendo. Y hoy, Mirovna Geoiben en Gas. Lia, wo bist du, Lia? Stellung die Kamera. Ah, wo bist du? Teirinker, ich bin noch du. Oh, a lebendig zu sehen. A geoibener Gast, wenn wir feiern 1000 Programme, musst du sein, unser erster Gast. Was machst du, Liebenke? Schönen Dank, ich spiele Theater, wenn man sagt, als Sachtheater, kommt jeden Tag. Stellt euch vor, es bringt heim, ob ich nicht kein Theater, und ich wollte nicht kennen und teilnehmen in dem Programm. Es wird mir sehr bang getan. Wir haben speziell das organisiert, du sollst bei sein und uns wahrscheinlich. Eine Sekunde, me wird übersetzen, weil sie noch du Goyim en Terpen zwischen. Ajá. No, Lea nos dice que está muy contenta de estar, que todos los días tiene alguna actividad teatral y hoy, pero hoy quería estar sí o sí participar en nuestros 1000 programas. Und ich sehe, als du bist ein bisschen verkillt, aber wo hast du die Zege gedreht für uns? Ich habe nicht gedreht. Ich habe gesagt, ich habe da einen Freund, das hilft mir sehr. Ist ein Dreher bei dem. Ich bin ein schwacher Dreher. Ich bin ein Dreher mit dem Mäuel. Dreht mit der Television. Ist Lia, für uns ist ein Covid. Du sollst begrüßen die neue jüdische Show, wenn wir feiern 1000 Programme und du kannst grüßen dein Neulem, weil du weißt, wie man ruft dich da in Buenos Aires. Ja, so. Lia Stiesel König Stolper. Was redet ihr da? Ich habe gar nicht gewusst. Was, du bist berühmt auf der ganzen Welt mit deinem Bobbe Stiesel. Mit dem Bobbe Stiesel, ja.
Der Emes ist gewesen sehr schöner Rock. Sie haben gemacht ein wunderbares Programm. Das Stiefel-Programm hat sehr, ja, der größten Erfolg. Und es ist ein sehr guter Programm. Und Stiefel hat gemacht, dass Jeden sollen sich umkehren zu Jiddisch. Wir haben noch gerade mit ein paar Talmidim auf unseren Kurs. Was heißt? Nicht zu glauben. Nicht zu glauben. Ist Lea, wir fühlen sich bei Emes stark zufrieden, was du bist mit uns. Ich bin. Du bist unser permanenter Gast. Und wenn du hast gar nicht was zu tun, weißt du, was du darfst tun. Ich weiß. Du darfst beten beim Macher, soll dich verbinden und wir werden genießen von dir. Schönen Dank. Ich habe auch für die getracht. Ich weiß, was ich will machen, ein kleines Programm vielleicht, nicht in Größen, von 2, 3 Sachen. Ich will sie ziehen und ich will sie einschicken. Okay. Ja, das wird sein der Iker und unsere Zuhörer und Zugucker werden genießen von unserer teuren Lia König-Stolper. Okay. Aber Lia, wenn die sein in der Televisie, in ein Interview, so die Menschen, die es kicken, als die tun eine spezielle Vorstellung für die neue jüdische Show in Argentinien. Ich will das machen. Absolut. Als Shooter, ich habe hier Heint habe ich jetzt eine Sachinterviews, ich muss auch erzählen, verwusst. Weil sie sind Geburt geworden, als in dem heute, das ist später mit 3 Tagen, habe ich Geburtstag. Mein Gebäude. Lass mir singen. Ja, Geburtstag. Gracias para todos. Haben sie mich Nächten dort gefeiert, im Theater habe ich gespielt. Und heute habe ich gehabt, ein Schut, was haben sie nicht gesucht. Also ich habe heute ein Interview mit einer neuen Schule in Argentinien, aber ich will es bald wieder übergeben, bei der ersten Gelegenheit. Ist Lea, wir nehmen die herzlich herum. Und mir schönen Dank für deine Begrüßung. Okay. Und ich verbete dich, du sollst hören, ein teuren Haver von der jüdischen Show, was wird für uns bald singen. Du hast das letzte Wort jetzt. Schönen Dank. Und ich werde mit Itzigen. Ich muss mit ihm reden in Israel und mit ihm aufstellen, was wir können machen, wie er soll. Ist unser Impresario. Hab ich gehört, Itzigen? Ja, ich habe dir gehört. Alles in Ordnung, alles klappt. Mir ist sehr komisch, mit ihm zu reden. Ich kenne ihn als Kind. Und jetzt sitzt er gegen mir. Ein poważny Ried, ein schöner Ried, ein Kriegerried. Und ist ein kleiner Kleinkind. Samoli Gejur. Lea, ein herzlichen Dank und ein Dank dein Sekretär, wo sitzt dort. Wir haben ihn stark lieb auf der jüdischen Schule. Sei begrüßt und noch einmal ein Dank und Oskar Fleischer. Seid gesund und ein Sachterfolg. Dank Lea und Oskar Fleischer. Lassen wir sich nehmen zu der Arbeit. Lucas, traducí un poquito. Okay. Itzik, nosotros somos hablados. Sí, Lea. Oy vey. Lia König hat gesucht, als sie wird reden mit Itzik. Ja. Adelante, Oscar. Gracias, Lea. Akush, un beso. Das ist Jiddisch, es ist unsere Sprache.
mit der Wein und mit der Lach. Und pushet dieses so gering, jedes Wort, es tut a Sing. Aber viele soll sich stam, Jiddisch hat an andere Tam, Liebes klingt zart und alt. Jedes Wort ist dir bekannt, weil das ist Jiddisch, sie ist meine Sprache, mit der Wein und mit der Lach. Und pushet dieses also grinke, jedes Wort tut das Sing, und das ist Jiddisch, sie ist meine Sprache. Streffst und machst ein Jiddisch Lied, und die Wörter sind mit der Kreuz. Und mit der Wei. Auf Jiddisch sind sich es a sei, weil das ist Jiddisch, sie ist meine Sprache, mit der Wei und mit der Lache. Ich pushe dieses, also kriege jedes Wort, tut das Sing, jedes Jiddisch, sie ist meine Sprache. Nur wie es legt sich auf der Zung, tut es allemal a Sung. Auf a Wei, auf a Lach, o Jiddisch, Jiddisch. Jiddisch ist die schönste Sprache, weil das ist Jiddisch. Sie ist meine Sprache, mit der Wein und mit der Lach. Und pushet dieses, also klinge jedes Wort, tut das Sing, das ist Jiddisch, es ist meine Sprache, das ist Jiddisch, es ist meine Sprache, mit der Wein und mit der Lach. Und pushet dieses, also klinge jedes Wort, tut das Sing, das ist Jiddisch, das ist Jiddisch. Das ist Jiddisch, es ist meine Sprache. Das ist Jiddisch. Hashem Dank, Oscar, y vamos al alma, sí. Abraham, sabés que hace tantos años que nos acompañan, vos sabés que Salvador grababa los encuentros en cassettes que vos le enviabas al kibutz, luego con la señal que se perdía buscábamos la manera de recuperar el programa. Fue emocionante la tarea y nos permitimos perder la emisión. Muchas gracias. Gracias, Fanny. Y ya hay llamados de oyentes. El teléfono que termina en 4649, no tenemos el nombre, pero no es Hebel Katz el Retenish, pero Arn de Montevideo ya acertó. Y vamos a nuestro homenaje al alma pater, alma paters, al creador de Dinah Yiddish Yeshu, el que tuvo la idea hace 29 años de armar Dinah Yiddish Yeshu, y Moishe Korin nos acompaña esta mañana. Moishe, bienvenido a tu programa. Vos maxte, Moishe. Moishe, micrófono. Vas a abrir el micrófono, Moishe, ¿podés? Sara, Sí. el Finter. Jo, jetzt. Oh, muy bien, Moishe. In a Gitter in a Masel de Kershow. Contanos cómo se te ocurrió. Y si es gewesen, wir sind gewesen beim Ohne von der Ivo Kulturkongress. Und ich habe getracht, dass wir da etwas machen, als wir soll rausgehen auf der Gas, als die Menschen sollen sich
nicht warten, man soll kommen zu uns im Lokal, nur kommen zu den Menschen. Und ich habe gedacht, dass durch die jüdische Show, die neue jüdische Show, weil wir kennen der Griechen zu den Menschen. Und so ist es gewesen. Ihr gedenkt, wenn wir sind gegangen, reden mit dem Ballerboss von der Radio damals. Moishe, tenemos una cantidad enorme de oyentes que todavía no sabe Yiddish. Un resumen en castellano, el Lomir Ankenkumen, unserer Zuhörer, Muy bien, recuerdo que fuimos a ver al dueño de la radio que no sabíamos ni de dónde salía porque 24 horas se escuchaba música israelí, música judía, y era en una casa vieja. En un garage de la Bobe de uno de los socios de Radio High. Y él no quería, entonces, como tanto insistíamos, él dijo, bueno, vamos a hacer los domingos de 11 a 12 de la noche. Una horario central. Sí, era algo imposible, para que no, pero tuvimos suerte y con eso de que pasábamos una canción y la gente tenía que adivinar quién la canta o quién la escribió, distintas cosas, la gente se empezó a enganchar, empezó a buscar palabras, cómo se dice en Yiddish, esta palabra, la otra palabra, y así se fue agrandando el círculo y realmente quedó, se impuso y ya hace 30 años que funciona y cada vez mejor y cada vez con más oyentes. Eso es muy importante. Fue muy, muy importante porque ¿qué nos decían en la radio? Es cosa de viejos, música vieja, no hay canciones nuevas. Y a las pocas semanas el director de la radio nos pidió copia de los materiales para pasar. Y hemos juntado, Moishe, nuestro archivo musical en CDs llega a 700 CDs. Es decir, podemos transmitir 700 horas de música en Yiddish. Sí, y ahora te voy a tomar examen. ¿Vos te acordás quién fue nuestra primera entrevistada en vivo? No, la verdad que no me acuerdo. Una gran cantante que antes de entrar al estudio dijo, Ich muss sich zurecht machen dem Schmink. Me tengo que arreglar el maquillaje. Rivke Klinitzky-Weiner. Ah, qué bien. Fue nuestra primera invitada, así que una excelente cantante de la canción Yiddish. Él era un profesor importante, Weiner, muy respetado en el mundo judío. Y no judío, en el mundo polaco sí. También. Porque él estudió en el conservatorio y los amantes de la música van a saber de quién se trata, uno de los grandes pianistas polacos, muy amigos, Witold Malkuszyński. Sí, sí, sí. Así que eso era el matrimonio Weiner. Sí, que ellos se encontraron en la época de la guerra. Entonces el gobierno soviético les permitió que ellos viajaran en un tren, dormían ahí y en cada ciudad paraban y cantaban canciones en ruso, polaco. Y Weiner Otarangeschmuggel puso una o dos canciones en Yiddish. De contrabando. Ponía una o dos canciones en Yiddish y ahí realmente, así se conocieron ellos, porque él había sido ya viudo cuando se conoció con ella. Yo veía
él tenía hasta el último día de su vida, tenía la foto de la nena que él tuvo con la primer señora. Y esa foto y ese piano, Sí. Rifke lo donó al Lo Ivo, donó al Ivo. y es el mejor piano Bechstein vertical que tenemos en el Ivo. Sí. Así que, Moishe, muchas gracias por acompañarnos desde el primer momento, y este fue nuestro homenaje. Y como este es un homenaje internacional, nos vamos a París. Y en París tenemos una queridísima artista, amiga de la Argentina, actuó para nosotros, grabamos un CD, y ahora Jacinta Schlechtman nos va a acompañar en este momento. Wo bist du? Jacintele. Ich bin da, aber ich habe mich kein Video. Ich wollte gewollt fragen, Hallo, Lukas. unser Techniker, was ist geschehen? Schön, alles ist in Ordnung. Oh, no miren, Unitzer, no pasamos grabaciones, vamos en vivo. Jacinta desde París. Con mi Y guitarra. gracias por el esfuerzo que hiciste para estar esta tarde tuya, nuestra mañana en Buenos Aires. Du bist Vale Voce y nuestra invitada. Bueno, dank. No sé si ich muss erzählen, was ist das Lied oder nein? A Künstler wahrscheinlich mit der Kunst. Los reden die Jachnes. Gut. Unter a Boxerboim, zu ihm der Klippen hab sich kaum, ich hab sich kaum. Ich sitz unter a Feigenbäum, arum is grün, arum is grün. Is grün grün. Ich lieg unter am Mandelbäum, ist gewinn bei mir in Träum, Ich lieg unter am Mandelbäum, ist gewinn bei mir in Träum. Bei mir in Träum, a Boxerboim, a Feigenboim, a Mandelboim in Eugatrer Halter in sich koim. In Eugatrer Halter in sich koim. Árboles lloran por lluvias y montañas por aires. Así lloran mis ojos por ti, mi querida amante. Penso y digo, ¿qué va a ser de mí en tierras ajenas? No puedo vivir. Yo soy tan solo un sueño, solo soy un cantar. Unos van a guardarme, otros
me olvidarán. Quiero dejar mi huella sobre un sauce llorón. Cómo es breve la vida, bella flor. La noche me trae sueños que no me dejan dormir. El miedo de marchitarme, de no saber vivir. Quiero dejar mi huella sur un sol pleurer. Cómo es breve la vida, jolie fleur. Amandelbäum, a Boxerbäum, a Feigenbaum. A Sheinem Dan Jacinta, bravo por traernos esta hermosa canción Boxerbäum de Siomete Lessing con música de Java Alberstein. Y la canción sefardí no la conocía. La canción sefardí es anónima y la última canción es mía, que se llama Sobre un sauce llorón. Espero tenerte junto a nosotros durante muchos años más. Mira, Abremele, ¿vos sabés por qué tomé el tren hoy? A Porque ver. no me olvido, ich hab nicht vergessen, un gesto que hiciste vos hace mucho, mucho tiempo. Nombro sobre todo a mi amiga Lilian, que estaba buscando un teatro para mí y fuiste vos quien abrió las puertas del Teatro Ya para que yo pueda cantar viniendo desde París. Das habe ich nicht vergessen y por eso No, hoy... yo es el agradecimiento al Ivo y al concierto que hicimos contigo. Exacto, exacto. Y bueno, cuando venga vamos a hacer otro. Efter will ich fahren nach Buenos Aires. Mirvar, muchas gracias, Jacinta. Sollt mir alle sein gesund. Sin falta, como decía nuestro querido Sergio Lehrer, sin falta. Y ahora vamos a recordar, en la primera hora nos falta hoy, en este encuentro, nuestro querido Saúl Drager, que después de Moishe fue el presidente del IVO, y hoy yo no sé cómo se habrán arreglado, pero hoy se cumplía el Yortzeit de nuestro querido Jaime Mandelman, quien falleciera hace un año. Saúl Drager, Zelang Lebedikeyon y Jaime Mandelman, junto, Zelang Lebedikeyon, Felipe, yo y las telefonistas, fuimos el grupo que inició Dinaye Yiddish Show. También vamos a recordar a Saúl Weisberg, que era nuestro productor, y teníamos un personaje, no sé si te acordás, Moishe y Felipe, Shimon Gottlieb der Stummer Aleph, como lo habíamos bautizado, porque él no quería hablar al micrófono, pero estuvo al pie del cañón todos los domingos, el primer año de 11 a 12 y el segundo año de 10 a 12. Así que nuestro homenaje, y uno de los personajes de la Yiddish Shu, y ahora lo vamos a presentar. Prende el micrófono, Felipe, y tráelo, porque ahora un amigo muy especial, tan especial, pero tan especial, que estuvo en la Yiddish Shu desde su inicio. Sí, desde el programa número 1. Les voy a contar, estaba buscando un periodista con contactos en el mundo político y que hablara yiddish. Y lo conseguimos.
Un joven que además de yiddish sabía servir el café, hacía reportajes en exteriores y tenía contacto en los altos niveles de los años 90. Flechtereingehen a la Casa Rosada como Pancho por su casa. Con nosotros, Berele Kochlefl. ¿Cómo te va, Berele? Muy bien, gracias por todos los conceptos. Muy contento que la Yiddish Yeshú cumpla 1000 programas, lo que significa que gusta, que agrada y que hay muchos oyentes fieles. Por supuesto, Berele, y estamos muy contentos por ello. ¿Te acordás de las primeras épocas? Claro que sí, ¿cómo no me voy a acordar? Como dijo Moisés, los domingos de 11 a 12 de la noche era una fija. Nadie se quería perder el programa. Si hasta el presidente del país, el doctor Carlos Menem, lo escuchaba. Eso no lo sabía y entendía. Aunque ya no está, podés hablar tranquilo. Creo que ustedes tenían una buena relación, ¿verdad? Y claro que sí. La cosa funcionaba así. Con Pañe Mendel hacíamos un canje. Yo le enseñaba Yiddish y él me anticipaba las medidas del gobierno. ¿O no te acordás de las primicias que yo traje al programa INU? Claro que me acuerdo. Todos me preguntaban cómo conseguía esa información. Y decime, Berele, ¿qué se hizo de tu trayectoria como periodista? Ich habe Sachen zu erzählen. Pero lo más importante son las oportunidades que me brindó este programa. No es por jactancia, pero pude publicar notas en New York Times, en el Figaro y hasta en Pravda. Yo sabía que ibas a llegar lejos, pero mejor hablemos de tus contactos con Pañe Mendel y los políticos nacionales de esa época. ¿Quién es Frei Budewils? Dale. Recuerdo que la economía andaba hoy. No sé si mejor o peor que ahora. Y un día vos le presentaste a Pañe Mendel, vos mismo, a un ministro de Economía que hizo roncha y levantó Iene Polvareda. Micrófono, tocaste. Casi se pincha todo en ese momento, Abraham. Cuando yo ya había organizado la reunión para la presentación del candidato como ministro de Economía, Mendel me preguntó, me dice, yo te pregunto, Berele, ¿este ministro que me propone es bueno, che? Y yo le contesté, clarito, mirá, Mendel, dice que va a poner el dólar igual a $1. Se hizo un silencio y ¿sabés, Abraham, lo que me contestó? Mirá, Berele, si este ministro logra que eso no es un ministro, es Mandrake. Va, anda, tráelo, que lo quiero conocer. Y bajando el tono de voz me dijo, vamos a darle un nombre en código, para que no corra la bola antes de tiempo. A ver, decime cómo se llama. Domingo Cavallo, le dije. Cuando escuchó el nombre, pegó un grito y exclamó, a ver, traducímelo al Yiddish. Lo pensé un segundo y le dije, Zuntik Ferdl. Y ese nombre le quedó para siempre. En las reuniones de gabinete, cuando se hablaba de cualquier tema, Pañe Mendel tomaba el micrófono y decía, ¿y vos qué opinás, Ferdl? Era un gabinete bilingüe. Sí, por supuesto. Al presi le gustó tanto este tema que me encargó nombres en Yiddish para varios. De esa manera podíamos hablar de ellos sin que nadie se enterara. Mira, hoy después de 29 años, ¿ya me podés contar algunos? Ya no me acuerdo de todos, Abraham. A ver. Al expresidente Alfonchik le pusimos Isrul en lugar de Raúl. Al gobernador de la provincia de Buenos Aires, der Kleiner Goisenkopf, lo denominamos Dual Gois. Y a un líder de la oposición, que años después sería presidente, lo nombrábamos como Feil Fundergas. Por de la Rúa. Claro. Veo que te acordás bien, ¿eh? Pero hablemos de vos, Abraham, que te has hecho famoso y has crecido tanto. Vos naciste para esto. Para que sepas, cuando yo viajo por el mundo, todos me preguntan por vos. Y ya que estamos, déjame comentarte que también me tiran de la lengua, tratando de saber si aceptarías un pase a otro país. A la flauta, no sabía de esa búsqueda. ¿Y vos qué le decís? Y siempre le digo lo mismo, que hay que pensar en valores similares a la transferencia de Messi, como cuando el equipo francés compró su pase a Barcelona.
Bueno, es que Zaina visto Vinci. Si te llaman, dale mi teléfono, pero hablemos de vos, Berele. Contale a los oyentes cómo fue tu experiencia en el programa. Uy, pasaron tantos años. Yo entonces era un papá joven y ahora me que por una alter Seide. ¿Te acordás, Abraham? Me mandabas a todo el mundo a conseguir reportajes. Algunos me recibían y otros no. En general me las rebuscaba y aprendí mucho. Una de las entrevistas que más me gustó fue cuando vino Lady Di a Buenos Aires y me mandaste a charlar con ella. Qué vivo, claro que te gustó esta entrevista. Ella ya se había divorciado del príncipe Carlos y vos la llevaste a recorrer el Buenos Aires nocturno. Y tu mujer llamando a la radio porque quería saber algo de vos. Ah, bien, Erjuje, y ya que estamos, ¿cómo te fue con la Lady? Porque supongo que no hablaba yiddish. Mira, Frank mire pesantes, Besser. Por línea privada podemos conversar. Efectivamente, no hablaba yiddish, pero yo me la rebusqué muy bien en inglés. Un soft con soft, no había tanto para hablar. La llevé a un boliche a escuchar tangos y a beber unos tragos. ¿Y la custodia? Porque supongo que ella tenía custodia. Ah, se quedaron en Droysen, de un Blind by the Tear. Parece que ella les dijo que yo la cuidaba bastante bien. Claro, me imagino, porque vos, un tipo casado, muy serio, jugabas de local. Habrás buscado un lindo lugar para llevarla. Y hablemos de otra cosa, por favor, Abraham. Volvamos a Pañamento, para que para esa época tenía que ir junto con el ministro Zuntig-Ferd a charlar con Clinton a Washington. Y me propuso que los acompañe, pues también hablo inglés. Berele, escúchame. Fuera de micrófono me contestaste que lo divertido fue cuando llegaron a Washington. Mirá, Lobby de memes. Al llegar nos encontramos con una situación muy jodida. ¿Qué pasaba? ¿Riesgo de tercera guerra mundial? Sí, vos reíste. Llegamos justo cuando salió el lío con Mónica. Y Clinton estaba desesperado. No sabía para dónde correr. ¿Qué? ¿Algún lío de polleras? ¿Qué pasa, Abraham? ¿Te olvidaste? ¿Ya te olvidaste del affair con Mónica Lewinsky? Claro, qué mal momento para estar de visita. ¿Y cómo siguió la cosa? Mira, te lo cuento a vos, pero esto quede acá, no se lo cuentes a nadie. Clinton estaba muy aplastado por lo que se le venía encima. Estábamos con Pañemendel y Clinton, nosotros tres solos. Y de pronto, Pañemendel le pregunta a Clinton por el nombre completo de la muchacha. Cuando escucha Lewinsky, Pañemendel me dijo que le diga en inglés a Clinton y que se quede tranquilo, y me mandaba a mí a hablar con ella, y que entre los judíos nos íbamos a entender. ¿Y cómo pensaste solucionar el Sure? Yo no tenía la menor idea cómo hacerlo, pero me di cuenta que Mendel quería mostrarle a Clinton que él tenía ideas y recursos para solucionar cualquier cosa, tal como había puesto con el dólar 1 a 1. ¿Querés saber cómo siguió el tema con la chica? No solamente yo, toda la audiencia de la Yiddish Show quiere saber qué hiciste con Mónica Lewinsky. Hoy ya te puedo contar. La muchacha tendría 22 o 24 años, me estaba esperando en las oficinas del FBI, pues el tema ya afectaba a la seguridad nacional. Era un caso único, nunca había ocurrido allá. Me dejaron charlar a solas con ella en confianza. Yo supongo que habría unos micrófonos ocultos. Me gané su confianza y le pedí que me cuente detalladamente cómo había sucedido todo. Y además acordamos que ella no hablaría con ningún otro medio. Entonces le susurré que era Zeira Shea Meir. Ella entendía poco yiddish, pero esto lo entendió y me hizo una sonrisa de oreja a oreja. Y me pidió que yo le enseñara Toire Bealpé, por supuesto. Interesante sugerencia, ¿verdad? ¿Y qué le contestaste? Mira, yo tiré la pelota afuera. No quería líos. Para rematar la cosa, el servicio secreto americano nos indicó que no habláramos con nadie hasta que todo se calmara. Fue por eso que no la pude traer a Buenos Aires para que vos la entrevistes. Nordus fehlt mir. Chao, Berele. Volvé cuando se cumplan los 2000 programas. Acá estaré. Muchas gracias. Y nos vamos a Vilna, donde María Krupoves grabó especialmente para Dinaye Yiddish Show Frühling. Adelante, Lucas.
gefühle genug. Nicht ist mein Lieber, wie trockt mein Rieber, Mensch nur sagt, husch ein Wort. Es läuft ab mein Heimitz, der Himmel, der Bläuer, was schech ob ich jetzt davon. Ich steh wie ein Bettler bei Ertrieben teuer und bettel a bissel Sonn. Frühling, nimm zu mein Treue und bring mein Liebsten, mein Dreien zurück. Der Frühling, gar früh und gekommen, zerblieb, was ich beschaft noch dir. Ich seh dir bitter Ballonen mit Blumen, a freudiger Geist zu mir. Die Sonne hat vergossen, die Welt heint mit Strahlen, zerstrotzt Gott die Erde noch in Grün. Mein Dreier, mein Liebster, wo bist du verfallen? Gehst mit der Häus mein Sinn. Frühling, nimm zu mein Treue und bring mein Liebsten, mein Dreien zurück. Muchas gracias, María Krupovec. Y si observaron el instrumento que estaba a la izquierda en primer plano, era el famoso tsimbal, el cémbalo, un instrumento judío por excelencia. Y en este homenaje a todos aquellos que participaron en estos 29 años de Dinaye Yiddish Show, queremos mencionar a Hanne Breitman y a Ezequiel Semo, que nos acompañaron durante muchísimos programas. Tenían que haber llegado, no sé qué pasó, pero están al lado nuestro. Igual que Esther Schwartz, que durante muchos años fue parte de Dinaye Yiddish Show. ¿Cómo fue Ezequiel está, Abraham.
Ay, no lo veo. ¿Dónde estás, Ezequiel? Acá estoy, Abraham. Para, un gusto tenerte. Pero ¿sabés qué pasa? Mi técnica muy bien, la oyente más joven de todas. Fue un gusto, Ezequiel, que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, querido. Mucha suerte y esperemos verte más seguido con nosotros. Sí. Gracias, querido. Gracias. Un Y ahora, abrazo. Esther, ahora sí, contanos cómo fue tu experiencia. Mornay Halemen, la experiencia fue muy linda, pasaron muchas cosas. Les voy a contar algo que no creo que muchos oyentes recuerden. Cuando fue el atentado y nosotros empezamos a rescatar todos los materiales, armamos en el programa lo que llamábamos el Rincón del Voluntario. Y todos los domingos, en esas horas de la noche, veníamos con algunos chicos para contar algunas cosas de las que habíamos encontrado. ¿Qué encontramos? ¿Por qué? Y empezamos a explicarle a la gente cuál era la importancia de recoger todo lo que nosotros recogíamos. Y por qué lo hacíamos y para qué y para quién. Muy bien, muchas gracias por el recuerdo y por haber incorporado a este programa 1000, a ese grupo de voluntarios, casi 1000 que rescataron la memoria en esos días. Pero recordás, Esther, que el atentado fue un lunes y la canción que pusimos de apertura al domingo siguiente fue Mirlev Navy. Que fue nuestro leitmotiv en las películas que hicimos después, cuando trepados filmábamos y después armamos varios videos. Pero también hicimos otra cosa. Cuando el Ivo pudo tener algunos minutos más, habíamos empezado a hacer 15 minutos de programa en Yiddish. Die ganze Jiddische Show. Claro, Die ganze Jiddische Show, y yo elegía por efemérides algo así como un día como hoy, pero en Yiddish teníamos CDs que habíamos recibido y de ahí nosotros pasábamos todos los domingos algún parrafito, alguna canción o algún texto en prosa. Y explicábamos por qué justo ese domingo pasábamos eso y no otra cosa. Así es, Esther, muchas gracias. Y bueno, vamos a ir pensando en el 30º aniversario que comenzamos a celebrar hoy, para el año que viene, a volver a incorporar estos momentos. Muchas gracias, Esther. Ist Mazel Tov euch und wir seien sehr zufrieden zu sein dort. Mazel Tov und Salemen, du bist Hate. Y ahora también vamos a recordar a un querido amigo del Ivo y de Dinaye Yiddish Shuk, que estuvo siempre junto a nosotros. Él terminaba su programa de tango y veníamos nosotros, y es nuestro querido José Jutkowski. Y él nos enseñó mucho acerca del tango. Y él nos hizo conocer a don Bernardo Stallman, un gran músico del violín, del tango y de la música klezmer, quien fuera el que acompañó musicalmente a Blackie Taibele Efron en sus grabaciones en Yiddish. Y hay un gran músico argentino, director de orquesta y violinista en Suiza, que utiliza la música de Bernardo Stallman para difundirla en Europa. Y para nosotros es un honor que su hija, Marta Stallman, que estuvo siempre cerca del Ivo y editara
los libros de José Jutkowski que presentó el Ivo, nos haya acercado esta grabación de Roberto Savitsky, gran violinista europeo que interpreta un tango con gusto a Yiddish de Bernardo Salman. Adelante, Lucas. Queridos amigos, en este programa especial donde celebramos 1000 programas de Dinaya Yiddish y comenzamos los festejos de 30 años,
no podía estar ausente un representante de la familia Burstein, quien nos honró con su presencia en muchos de estos 1000 programas. Y tenemos acá entre nosotros a un amigo del Ivo, un amigo de la Argentina y Buenos Aires, a nuestro querido Mike Burstein. Mike, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, estoy muy bien y estoy muy agradecido que me invitaste a participar en este homenaje, porque durante los 30 años, casi 30 años que existe el programa, siempre fue muy agradable para mí cantar o hablar contigo y participar en los programas que yo creo que son los más importantes para mantener el contacto con la cultura judía en la Argentina y hoy en día por Zoom en todo el mundo. Y mira que yo llegué a Buenos Aires en el 1952, cuando tenía 7 años, y para mí Buenos Aires, no nací en Buenos Aires, pero para mí mi Buenos Aires querido es como mi casa. Tengo todavía amigos hasta este día y me acuerdo todavía en mi castellano después de tantos años. Así que te quiero dar mis saludos a ti y a todos que están oyendo este programa, por todos esos años que has mantenido este programa que no hay, creo, en ninguna parte del mundo hoy, un programa como Die Jiddische Stunde, y felicitaciones que lo seguís manteniendo y dando placer a tu público muchos años más. Wir sind in 20, vamos a hoffen. Y ahora voy a decir algunas palabras en Yiddish. Du musst es tun. Ich muss es tun. Für die, was haben nicht verstanden, mein Castellano, will ich übersetzen. Ich habe gesagt en castellano que estoy muy agradecido de estar aquí en este programa. Das ist Yiddish. Das ist die Traducción. Nein, ich habe gesagt, dass es für mich ist ein größer Vergnügen, mitzuteilen sich in dem Programm, dem Programm Dusmo in 30 Jahren ist eine Sachzeit. Aber in der Zeit von unserer jüdischen Historie, in der kulturelle Leben, in jüdische Leben in Buenos Aires, ist es nicht so lange Zeit. Aber was mein Chaver hat aufgetan über die letzten 30 Jahre, ist ein größer Covid für mir, sich mitzuteilen, in ihm begrüßen, in ihm wünschen, als Sach Juden, uns zu geben, dem Vergnügen, in der Mitzwe. Ich glaube, es ist eine Mitzwe zu unserem Volk, nicht nur in Argentinien, aber die ganze Welt hängt mit Zoom und wir sind durchgegangen. Ist, glaube ich, als das ist eine Mitzwe, was sie kommt ihm einen größten Dank. Ich hoffe, dass mit noch ungehender Sachjudenzeit in die jüdische Sprache soll leben als eine lebendige Sprache, weil es ist wunderbar, als wir lernen Jiddisch in Universitäten über die ganze Welt, aber zu hören Jiddisch, das ist der Unterschied. Zu hören, wie sie darf klingen, in die Artisten über die 30 Jahre, die haben aufgetreten in sein Programm, sind die echte jiddische Artisten, die was sind aufgewachsen, aufgezogen, also wie ich bin aufgezogen geworden in Jiddisch Theater. In Familie Buenos Aires, ich habe meine Karriere angefangen, wenn ich bin 7 Jahre alt, in Teatro Soleil, Teatro Mitre, Teatro Excelsior,
Buenos Aires van mir is mijn heim. En ik ben naar Buenos Aires. Jedes Mal, was ich kann sich mitteilen mit mein Chaver, ist von mir ein größer Vergnügen. Ich wünsche euch alle, als ihr sollt haben, dem Vergnügen zu hören und noch mitzuteilen sich mit der jüdischen Stunde noch eine Sache, glückliche und gesinnte Jahren. Was mehr kann ich sagen? Nein, hast du alles gesagt, aber sei wissen, dass ich bin nicht allein. In den 30 Jahren habe ich mitgearbeitet, als zähnlich Chaverim, was haben gemacht, dass die jüdische Show soll sein Behemes an der Erfolg, Einzeltag über der Gorerwelt. Punkt wie die Bursteins haben getragen das lebendige jüdische Wort auf alle Kontinente. Aber du weißt doch, also ich weiß, als keinem Kohl darf sein, der Rosh von die Chaverim. Und du bist du weißt doch, als eine Bahn schleppt sich nicht allein. Eine Bahn darf oben der Lokomotiv. Eine Lokomotive schleppt die Bahn. Und du bist und eine Lokomotive. Meshuge le Dover, mit darf sein Meshuge für der Sache. No, ich will sein, als so Meshuge wie die bist, noch als Jahren. Lass mir hoffen, wir sollen beide sein, als solche Meshugoim. Ja, auf lange, gesunde, schäferische Jahre. Amen, amen. A schönen Dank, mein Teier Motele. A schönen Dank, du gedenkst doch Motele. Ihr wisst doch, ja, was sie geschehen in den 50er Jahren in der Peretschule. Wir sind die letzten Mohikanen. Ja, aber sie do junge Chevre, was will noch gehen noch ins. Ich hoffe so. Ich nehme die herzig herum und lass mir sich treffen, bekoref bejamein. Nur das ist, wenn sich in dir, bring mich zurück. Ja, von meinetwegen will ich mit schon etwas sollen kommen, normale Zeit. Und ich will dir beten, als du weißt, als ich habe jetzt aufgenommen ein neues Album von den Liedern von Warschawski. Sehr wichtig, als Menschen kennen das heint Herren, Zoomen, nicht Zoom, Spotify, iTunes, wir können das kriegen. Ja, wir können das ein wunderbares Album. Ja, Maskim, und das ist eine wichtige Arbeit. Richtig. Mike, sei mir gesund und stark und einen herzlichen Dank für sein mit uns auf der Feierung. Ein größer Covid von mir. Es ein schönen Dank, Mike. ¿Dónde está Jane? ¿Cómo estás? Hola, Jane. Hola, hola. Bueno, para nosotros también es un gusto que vos estés, a pesar de que Lucas no me deja abrir el video, no me ves, pero yo te veo. Ahí está, Freilich Geburtstag. Farderidischer Show y realmente fue un placer que nos hayas acompañado junto a Ezequiel y a Esther durante muchísimos programas. Y realmente te extrañamos, Jane. Yo, Adank, Abraham, Adank. Adank dir, realmente. Sí, Itzik. ¿Puedo saludar a mi compañerita Jane Powazek? Ay, Itzik, ¿vos magst du? Soy, mir Beseitzach y Mederkenzach y Schoingit. Así es. Me schleppt dich. Así es. Decime, te tenemos que ver más seguido. Lomir Potterberg de la epidemia der Mageife ya nos vamos a ver. Un Fargenigen Jane. Adank, Abraham. Realmente. Adank. Y Sergio, decinos, ¿qué actividades tiene el Ivo en breve? Bueno, te cuento, Abraham, que tenemos
siempre Toire is die Bestes Heute con Eliezer Shentov. Tenemos un seminario internacional intensivo de la UNTREF con el auspicio de importantes universidades del mundo. Ya, falta muy poquito, del 1 al 18 de febrero. Está abierta la inscripción, hay que reservar el lugar y es por Zoom. Y una cosa muy importante, que tenemos la inauguración de la terraza de la Reforma del Ivo. Ya vamos a inaugurar la terraza del Ivo con el encendido de las 9 velas de la Hanukkah el lunes 6, este lunes 6 a las 19 horas, organizado por el Grupo Juvenil del Ivo Nejome. Se va a transmitir por Facebook de Fundación Ivo. Tenemos el miércoles 15, no nos podemos olvidar, el Masterclass con Gustavo Bulwach y con Abraham Lichtenbaum. Va a ser el último del año y se va a hablar de la vida y la muerte en la música klezmer y afroamericana. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Marta Salman, por acompañarnos. Fue un placer. Y ahora, Shane Baker desde Nueva York con una canción que popularizara Lola Folman, gran artista del vodevil yiddish en Bialystok, en Varsovia, en Israel. Shane Baker desde Nueva York recrea An alte Moit. Adelante, Lucas. Ich bin a Mädel in die Ohren, weh es mir noch. Ich scheiert hab wie Latte Hemder, du a ganze Woche. In mein Madame ist nicht zufrieden, ständig schreit sie noch. Schleppe bald schon 40 Jahre dem Joch. Ui weh, die Uhren stehen nicht, den ich darf ihn abwehen nicht. Soll sein, schon noch versehen nicht, hab ich nur am Mann, heute hat es süßer hinter, die Kippe Flecken soll dem Kopf verdecken mir, seit bald kann Zeit nicht glecken mir, wenn ich soll glücklich sein. Ich seh, wie morgen kriegen Männers Chai, es geht mir aus, wenn keine kriechen mir die Augen aus, wenn Papa reus. Auf die Gange sitzen Mamis, Kinder auf dem Scheuß, oder Rabbe kicken altes Haus. Ui weh, die Uhren stehen nicht, in ihr darf ich noch wehen nicht. Soll sein, schon noch versehen nicht, hab ich nur am Mann, ui Gott den Himmel hinter, die Kippe Flecken soll dem Kopf verdecken mir. Seit bald kann Zeit nicht glecken mir, wenn ich soll glücklich sein. Soll viele sein an allem in Oheim mit Kindern ein, soll auf mir a schlimme Soll nicht Sachmerachem sein. Ich hab doch schon genick in Leben ausgelitten Pein. Lass mir finden ein Becher trinken Wein. Ui weh, die Uhren stehen nicht, in ich hab in dem Wehen nicht. Soll sein, schon nach Versehen nicht, hab ich nur am Mann, heute bin ich allein am Winter, die Kippe Flecken soll dem Kopf verdecken mir. Seit bald kann Zeit nicht glücken mir, wenn ich soll glücklich sein. Insane. Asheinem Dank, Shane Baker. Y bueno, estamos llegando al fin de este programa. Recibimos muchos mensajes
del mundo y muchos aciertos. Vamos a hacer el sorteo el próximo programa cuando lo dediquemos a Hanukkah la semana que viene, y voy a invitar a Oscar Hansman, presidente del IVO, para que nos diga unas palabras. Oscar, prende el micrófono, adelante. Lo apagaste. Estabas encendido. Apretá el micrófono, Oscar. Ya está. Ahora sí. ¿Se escucha? Adelante. Después de todo lo que escuché y vi, queda únicamente algo que puedo hacer, es agradecer. Desde hace 1000 programas, la Yiddish Show sostiene su objetivo sin claudicar. Rescatar la herencia de un idioma milenario, el Yiddish y su cultura, traerla a la vida de hoy, de forma popular, abierto para todo el mundo, y al mismo tiempo presentar contenidos académicos del primer nivel. Es por esto que ha logrado atraer la participación de jóvenes artistas e investigadores y también el apoyo de los artistas más consagrados. Por supuesto que el carisma de su director fue un factor también determinante del éxito del programa. Quiero agradecer a los equipos históricos, a todos los que se involucraron a través de estos prácticamente casi 30 años, pero es imposible nombrar a cada uno porque son muchos. Permítanme saludarlos a todos en la figura de Moishe Corim, un educador y un hombre de la cultura, con gran compromiso comunitario y gran amor por el Yiddish, director del Sholem Aleichem, director de cultura de la AMIA, también presidente del IVO y mentor de este programa. Gracias, Moishe, por tu labor y por tu presencia en este programa. Me acabo de enterar que no está presente el doctor Saúl Dracher, pero quiero también agradecerle porque fue presidente del IVO por más de 18 años y fue un factor importante en la producción de Yiddish Show. Y yo, quizás más que muchos otros, sé hubo épocas, Abraham puede traducir qué quiere decir esto, pero... La pasó bastante difícil. Difícil. Y bueno, sin embargo, pudo transmitir la presidencia y el IVO continúa su labor. Así que en nombre de la comisión directiva del IVO y de todos los voluntarios, nuestro eterno reconocimiento a Saúl Dracher, aprovechando esta ocasión de los 1000 programas de Yiddish Show. Ahora quiero agradecer al equipo actual de la Yiddish Show, que tomó la posta del programa para adaptarlo al mundo digital y llevarlo a las próximas generaciones, que es una nueva misión que le toca a la Yiddish Show. Quiero agradecer entonces al profesor Lucas Fishman, que es de la camada de los jóvenes profesores del IVO, que está muy involucrado en la Yiddish Show y es un factor importante en su activismo y en su dinámica, también en lo técnico. Y quiero agradecer, como siempre, a Lizzie Korn, que es una scan de alma, que desde Israel, de la ciudad de Sderot, al lado de Asa, encuentra la motivación para estar domingo a domingo para informarnos del quehacer social y político de Israel, inclusive a veces deportivo. Así que muchas gracias, Isiko. Y Sergio Lehrer es un locutor
a todo terreno. Recita, actúa, canta, baila y conoce y transmite las actividades del IVO. Así que muchas gracias. Y por supuesto, esto viene incluido con la colaboración técnica de Dalia Blosko, Judith Elkis y Silvia Hansman, que cuando hace falta también participan en el programa y también son de esa camada de jóvenes profesionales y ascanim, en este caso ascanit, que están muy involucradas con el IVO y son parte del secreto del éxito actual del IVO. Muchas gracias a todos. Por sobre todas las cosas, quiero destacar tu figura, la figura de Abraham Lichtenborn. Sin él este programa, yo creo, hubiese naufragado muchas veces ya. Gracias, Abraham, por tu trabajo, tu generosidad por compartir tus vastos conocimientos, por tu colección permanente. Y creo yo que tu carisma es ideal para este quehacer, independientemente que sos un gran profesor, un gran transmisor, pero tu carisma para esta actividad es y será determinante del éxito de este programa. Y para finalizar, quiero agradecer a los oyentes, donde quiera que se encuentren, escuchando la semana que viene, la Yiddish Show. Esta noche comienza Hanukkah. Les deseo que a la luz de Hanukkah ilumine y renueve sus vidas y que podamos seguir reencontrándonos en esta celebración semanal que es Dinaye Yiddish Show, que ahora ya se completa con la Ganze Yiddish Show. Chag Sameach, a Freilich Yom Tov. Y muchas gracias por la vivencia que hemos tenido hoy. Muchas gracias, Oscar. Pero te voy a corregir algo. Gracias a Dinaye Yiddish Show, Itzik Horn se mudó de Sderot a Ashkelon. Está un poco más lejos de Gaza. Esta semana se mudó. Buena noticia. Es una noticia para los amigos. Buenísimo para Itzik Horn, la verdad. Buena noticia. Me alegro muchísimo. Un gran abrazo, Itzik. Un abrazo, Oscar, gracias. Amigos de siempre, Fair Secure. Y nos vemos con el informe ya en la semana que viene, el informe doble. Muchas gracias, Itzik. Muchas gracias, Lucas. Also geklappt 100 puntos. Lucas, ¿qué dice? Dobin, acá estoy. Bueno, genial que salió todo bien. Me alegra. Nos vemos la semana que viene. Sergio Langley. Silvia, wie bist du gewesen? Akkusch dir. Mirale gesund, sin falta, un badink todos ustedes tuvieron nuestro Two Cookers, Vejola Missouri. Y vamos a despedirnos agradeciendo a todos los participantes. Y dice la Mishneh que cuando se cumplen 30 años es Koyach. Me dar un Koyach para seguir con Dinaye Yiddish Show y vamos a tratar de refrescar mi junge Koyches Dinaye Yiddish Show. Señores, nos vamos a Gution Tefaich y nos vemos la semana que viene. Y disculpen por no haber nombrado a todos los oyentes. Así finalizan Dinaye Yiddish Show y Die Ganze Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom Farendik Dinaye Yiddish Show und die ganze Yiddish Show. Mir wart neu feich die kommende Woche.
Bueno, ya no estamos al aire, así que... Quien quiera despedirse puede activar su micrófono, no se preocupen, ya no estamos al aire. Hola, hola Lucas, genial, salió todo, ¿eh? Ay, bueno, sí, estaba difícil Buenísimo. con todas las grabaciones ahí, con toda la... No, buenísimo. En un momento me quedé sin control sobre pinear a la gente, no sé, porque en algún momento lo charlamos y ensayamos un poquito más, pero yo lo Dale. estuve siguiendo todo por Facebook y todo espectacular. Joshi. Felicitaciones. Gracias, Halemen. Nu, Bueno, a gute Woche, a Freile Haneke, chao. A gute Jonte, seid gesund. Gute Jonte.